Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo a través de Cósmica Fanzine. Eh, pues bueno, bienvenidos a un nuevo Cósmica Show. Como pudieron ver, estamos estrenamos cortinilla. Ya les habíamos mencionado anteriormente que estamos en una etapa de cambios bastante significativos aquí en el proyecto. Y pues bueno, ya que andamos como que en ese mood de cambiar cosas, pues nuestra queridísima Carla, directora de Cósmica Fanzine, realizó esta cortinilla para el Cósmica Show que le quedó impresionante. Entonces, pues bueno, y además también, no menos importante, también mencionar que estamos de manteles largos, porque el día de hoy se encuentra con nosotras nuestra queridísima amiga y colega y compañera de diplomado, Carla Arroyo. Carla anteriormente ha publicado con nosotras, ha publicado sus cuentos, también apareció en nuestro segunda antología de aniversario, no sobre ciencia ficción. Entonces, pues bueno, Carla, bienvenida a Cósmica, tu casa. Ay, muchas gracias, Micho. Ay, qué padre, qué honor. Y sí, o sea, padrísimo desde que salieron las convocatorias. Yo dije, tengo que estar ahí en el aniversario, seguro, seguro. Y sí, no, siempre con ustedes el trato ha sido súper cordial y son de verdad bien profesionales y me encanta, me encanta. El término que usaron, viajeros cósmicos, o sea, gracias, sí. No, al contrario, Carla, de verdad, gracias por estar en este pequeño y humilde espacio que podemos brindarles a todos ustedes, a nuestros colaboradores, pero sobre todo porque contigo tenemos una amistad muy bonita, no solamente como ex compañeras de un diplomado en el que estuvimos las dos, sino que en general has estado muy pendiente de nuestras redes sociales, de nuestras convocatorias, de nuestros Cósmica Show. Siempre estás comentando a cada uno de nuestros invitados y de verdad qué honor tenerte aquí, por fin en tu propio Cósmica Show, ¿no? Hablando sobre tu travesía en la literatura, ¿no? Pero sobre todo porque tienes un nuevo hijo que hoy nos vas a presentar, que hoy vas a bautizar con nosotros en esta iglesia de Cósmica Fanzine. Pero bueno, si me permites, voy a leer tu semblanza. Diría breve semblanza, pero ahorita vamos a ver que no es para nada breve la semblanza que tienes. Bueno, ella es Carla Arroyo Calderón, originaria de la Ciudad de México, radica en Cuernavaca, Morelos desde 2008, es diseñadora de la comunicación gráfica, egresada de la UAM Azcapotzalco, ha participado en foros presenciales y virtuales de poesía, seminarios, cursos y talleres de escritura creativa, minificción, cuento gótico, narrativa fantástica y corrección de estilo. Cursó el quinto diplomado virtual de creación literaria del IMBAL, así como el seminario de Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México de la Fundación para las Letras Mexicanas. Actualmente colabora en la revista digital Letras Insomnes. Ha publicado textos en antologías y revistas independientes, digitales e impresas, las cuales tenemos en el 2015 aparece en Osadía y Ediciones Insumisas, 2018 Los Dueños de Nada, Escritos para Vivir, El Naufragio, Antología Binacional de Mujeres Latinas, Ediciones Omecíhuatl, una disculpa, al auditorio y a ti, Carla, estoy enferma de gripe desde el lunes y me ando congestionando muy feo. Continúo. 2019, Un legado de amor, antología de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Un siglo de ausencia y 15 miradas de mujer, antología en conmemoración al 100º aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. 2020, Mujer, Alma, Corazón y Poesía, antología derivada del recital en conmemoración al 8M en el Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur. Revista Penumbria, gótica, pandémica, amorosa, catálogo de la tienda de antigüedades del perverso Mefisto, tributo a Emiliano González. En 2021, especial de animales malditos en Penumbria, número 54. Saludos a Penumbria, colegas. El inicio o el fin del mundo, cuentos utópicos hacia el amor radical,
Miedo, Mamá, en la revista Especulativas, que las queremos muchísimo a nuestras compas de Especulativas. Nosotras, primera antología impresa de cuentos de ciencia ficción feminista, también de nuestras amigas de Especulativas. Se hacen amarres de amor propio, acuarela humanística, revista digital de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. En 2022, que vemos que es el año con mayor publicaciones que tuviste, Carla, se encuentra Memorias Inimaginadas, una librija de 50 madres, ediciones Omesiwet y colectiva editorial Hermanas de la Sombra. Publica erotismo, metamorfosis, minificciones terroríficas en especulativas, en penumbria distópica, cuentos fantásticos, necroeroticón y minificciones fantástico-eróticas. Tenemos también que aparece en la antología del segundo aniversario Ciencia Ficción de Cósmica Fanzine. Registro sonoro, antología de finalistas en el primer concurso de cuentos de terror, Navidades paralelas, Así vas a morir, la máquina que predice tu muerte, en editorial Lengua de Diablo. Teriomorfismos y otras criaturas insólitas, New World número 7 en el de El Axioma, revista de literatura fantástica, ciencia ficción, fantasía y terror. Tenemos El fantasma de la Casa Zuno, minificciones sobre casas embrujadas en Fóbica Fest. En el 2023 publica en Penumbria, Cinéfila, también antologías, Mundos Alternos, Inteligencia Artificial en Especulativas, en revista Weird Review número 3, Género Fantástico en Panamá, en antología Bestiario, Espejo Humeante, revista latinoamericana de ciencia ficción, en antología de minificción musical de la colección Ficción Express en WAP, y su más reciente bebé, No querrás encontrar a las hadas, libro ganador de la primera convocatoria de microficción de la editorial Lengua de Diablo, que vamos a pasar a presumir porque nosotras también ya tenemos nuestra edición de No querrás encontrar a las hadas, y también aquí, como podrán ver, está Adara, mi hada, que tengo desde la infancia, presenciando este bello encuentro que tenemos contigo. Pues Carla, no voy a seguir hablando más, te voy a dar a ti la palabra para que nos hables un poquito de tu trayectoria en la literatura, pero bueno, podemos ver más bien por todo tu gran currículum y tu gran semblanza que nos enviaste, que tienes en tu travesía hacia la literatura. Tenemos nosotras una pregunta obligatoria para todas nuestras escritoras, y es: ¿cómo encuentras la inspiración para escribir? No, nosotras sabemos que pues tenemos que leer autoras, tenemos que conocer a otros autores, no sobre la rama que nosotras estamos escribiendo. Entonces sí nos genera muchísima curiosidad el saber quiénes fueron estas primeras autoras o autores que te acercaron a la ciencia ficción, y cómo es que tú te decides a escribir sobre este género que para muchos puede ser algo sencillo. Para mí ciencia ficción me es muy complicado escribir. Tú ya lo viste cuando éramos compañeras, no daba una en la narrativa, no, pero pues sí, nos gustaría que nos platicaras un poquito más sobre este proceso que lleva. Claro, sí. Ay, no, definitivamente no es cierto eso que dices. Sí, por supuesto que tenías propuestas bien interesantes, y lo más interesante de eso es que se quedan justo esas semillitas que tú plantas cuando vas haciendo el proceso creativo, se quedan en la mente, y creo que esa es una de las cosas más importantes de las personas que escribimos, dejar esa huella. Y por ejemplo, yo me acuerdo precisamente ahorita vamos a hablar también de ti porque pues es parte del proceso, ¿no? De este diplomado que vivimos juntas. Yo recuerdo perfecto el cuento de la salsa y de la cumbia y todo eso. O sea, son cosas que se quedan. O sea, de verdad, yo creo que lo mejor que le puede pasar a una persona que escribe, dejar eso en la memoria, ¿no? Esa semillita. Entonces, creo que esa es como un poquito la finalidad, dejar algo de nosotros, de esta pequeña esencia de nosotros en quien nos lee, ¿no? Entonces, yo creo que sí eres muy buena también escribiendo. Y en cuanto a tu pregunta sobre ahora sí que los autores que me han influido, bueno, pues obviamente están como pues digamos,
los señoros escritores de ciencia ficción, que ya no vamos a hablar de ellos, obviamente ellos ya tuvieron todo su esplendor y su apogeo. Yo creo que es tiempo también hablar de autoras. Por supuesto, no voy a negar que pues, es parte de, ¿no? Sin embargo, pues en cada foro, en cada espacio de ciencia ficción se les nombra, se habla de ellos, entonces mejor ahorita nos enfocamos en autoras que me han influido. Por ejemplo, Gabriela Damián, tomé un curso con ella, de verdad fue darle la vuelta a todo lo que se conoce como ciencia ficción. De verdad, ella le llamaba irse por la libre en su curso, porque justamente se fueron se trataron solamente de autoras. Entonces, creo que fue un curso bien interesante. Por ejemplo, también está Chapelita, yo le digo así, me va a odiar por ser eh, tan igualada. Andrea Chapela también tiene textos súper interesantes. La favorita, y que también entra dentro de este terreno de la ciencia ficción, para mí es Gabriela Rábago Palafox. Tiene varios cuentos en donde su fantasía se mezcla con ciencia ficción, pero es tan sutil que tienes que leer a veces entre líneas. No es, creo, tan evidente, ¿no? También tiene cuentos distópicos bien interesantes. Y para mí ella es la escritora. Para mí ella es mi mejor referente y siento que es mi influencia más grande porque escribe de vampiros, escribe ciencia ficción, escribe distopías. Y pues ahorita es esta labor que hacen muchas colectivas, como igual como Cósmica, de traer ahora sí que a la vida todas estas ancestras, ¿no? Que les debemos mucho y pues la mejor manera de honrarlas es justamente leyéndolas. Claro, y creo que dices algo sumamente poderoso y pones en la mesa un debate, ¿no? Un debate de nunca acabar, ¿no? Sobre el papel que tenemos las mujeres, ¿no? En la literatura, justamente en la mañana, en la tarde, perdón, tuve una conferencia sobre literatura policial escrita por mujeres, ¿no? Y la conferencista siempre nos decía de que hay que eliminar de nuestro lenguaje el decir literatura para mujeres, o sea, ¿a qué se refieren con eso? Que nosotras leemos algo distinto a lo que leen los hombres, ¿no? Y creo que es muy poderoso el hecho de ya por fin reconocernos como lo que somos. Una palabra que tenemos muchísimo aquí en Cósmica es que tenemos que hacer de la literatura nuestra revolución y aunque quieran o no, pues es una revolución totalmente feminista, ¿no? El hecho de estar haciendo todo lo posible por tomar estos espacios que históricamente nos han quitado, no que nos han eliminado, que es una historia totalmente machista, misógina y patriarcal, ¿no? El construir, pues, voy a decir muchas veces la palabra historia, perdonen, ¿no? Construir una nueva historia en el que pues también los nombres, ¿no? De mujeres están dentro de nuestras listas de lecturas y que además pues es completamente revolucionario el decir yo solamente quiero leer a puras mujeres, ¿no? Y fíjate, Carla, que hace poco nos etiquetaron justamente un escritor, Eduardo Honey, no mencionó en una publicación, no también a las compañeras de especulativas, no sobre un hilo que él hace en Facebook de una persona, de una chica que mencionaba sobre las mujeres haciendo ciencia ficción, no y nombraban un montón de autoras, no justamente del género y ella decía sí, pero ninguna es un Isaac Asimov y dudo mucho que alguien llegue a ser un Isaac Asimov, no, y creo que también es un poquito doloroso ver que tengan todavía esa perspectiva. Digo, no podemos negar el talento que tiene Isaac Asimov, pero ¿por qué tenemos a un hombre en nuestros mayores estándares no haciendo, escribiendo sobre todo ciencia ficción, ¿no? Cuando pues realmente le damos esta poca importancia, ¿no? Que tienen las autoras y pues bueno, nos gustaría saber qué es lo que opinas un poquito al respecto, ¿no? Sobre cuál es el papel que están teniendo actualmente las autoras que están escribiendo ciencia ficción, porque cada vez vemos que son más y son muchas y siempre han sido el número, ¿no? Que las editoriales las quisieran o no publicar, pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero siempre estuvieron estas autoras escribiendo ficción.
¿no? Entonces sí nos gustaría saber qué piensas un poquito sobre estos cuestionamientos que podemos llegar a generar un poquito la gente que de alguna manera andamos en el gremio literario y aún así, aunque estemos en el gremio literario, creo que no nos da derecho tampoco a demeritar el trabajo solamente de unas personas solamente por condiciones de género, ¿no? Ni siquiera es de calidad literaria, sino que son por cuestiones de género. Entonces, ¿qué opinas sobre esto, Carla? Sí, pues fíjate que sí, sí, a mí me tocó leer un poquito, creo, ese hilo, y sí, obviamente, pues sí te llega, son cosas que aún nos siguen pegando. ¿Por qué no hay un Asimov paralelo a mujer? Yo creo que sí lo hay. Lo que pasa es que justamente de eso se trata, Mitch. Tenemos que hacer nosotros rescate histórico. Les debemos mucho a las autoras. Entonces, no es que vayamos a cancelar autores. No, no, no. Yo tampoco me voy por esa línea. Al contrario, yo leo autores, por supuesto, autores y autoras. Y tengo amigos que hacen ciencia ficción maravillosa y me encantan y los leo y compro sus libros. Pero la cuestión es esta, que justamente yo admiro mucho este trabajo, esta labor que están haciendo estas colectivas del rescate de todos estos en círculos de lectura, de pues, cursos, talleres temáticos sobre autoras, no nada más de ciencia ficción, obviamente, de géneros fantásticos, que es lo que más o menos es nuestra línea, entonces creo que esta labor que tienen ahora, bueno, y que tenemos, ¿no? En general, rescatar a las ancestras y apropiarnos también de su literatura, de su trabajo. Yo creo que sí existen, sí están ahí esas autoras. Lo que pasa es que no se les ha dado ese lugar, no lo. Yo creo que sí, como bien mencionas, la estructura nos ha siempre dictado que ellos son los señoros eran los que dictaban la línea por donde se debía de ir en estos géneros. Pero ahora es maravilloso que incluso existen premios para autoras, ¿no? Entonces, eso también está hablando de que es otra era totalmente. Yo te soy sincera, estoy como perdida en el limbo, estoy como entre dimensión de generaciones, porque las veo a ustedes con tanto empuje, con tantas ideas innovadoras sobre lo que es incursionar en géneros de especulativos, pero no nada más escribiendo, sino proponiendo desde su realidad. Me refiero a de estudiantes, ¿no? De lo que viven en su cotidianidad, como estas nuevas generaciones que tienen mucho que decir, cosa que pues ahora sí que desde mi generación pues se nos enseñaba justo a eso, a no decir, a no levantar la voz. Y ahora eso creo que es uno de los factores más importantes de ese empuje que tienen ahora ustedes, estas nuevas generaciones, de no callarse. Y eso es súper admirable. Gracias. Y también, pues bueno, también es un poquito la labor que estamos haciendo, sobre todo muchísimas mujeres, que creo que algo a lo que hemos llegado muchísimas es que independientemente del comentario misógino que tiene, ¿no? De que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, que se me hace algo sumamente, perdón por la palabra, pero se me hace algo estúpido que digan eso cuando pues realmente entre nosotras no somos quienes estamos armando tantos proyectos colectivos, ¿no? Justamente como lo decías, ¿no? Más allá que sea como un rescate histórico, también lo pienso como un rescate a la memoria, ¿no? De cómo estamos rescatando la memoria de todas aquellas que en algún momento fueron silenciadas únicamente, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que, ok, pues va, ya las dejamos escribir, pero únicamente pueden escribir novelas románticas. Eso se me hace también como un postulado totalmente bastante innecesario, ¿no? Y algo que estamos viendo muchísimo es que pues tenemos compañeras como especulativas, como revistas lunáticas también, ¿no? Claramente Cósmica Fanzine, que estamos haciendo pues antologías, ¿no? Estamos generando publicaciones
pues no tanto para nosotras, creo que al final de cuentas el labor como revista es el servir de intermediarias, no, sino ser el que sean pues justamente ustedes, ¿no? Quienes sean leídas, quienes sean compartidas, y algo que me encanta muchísimo del trabajo que hacen, por ejemplo, las compañeras de especulativas, es que hacen antologías únicamente para mujeres, y eso se me hace totalmente impresionante. Aquí en Cósmica se ha intentado, pero no se puede porque pues siempre hombres terminan escribiendo, que pues bueno, tampoco les vamos a negar, ¿no? Como esa parte de la publicación, digo, pues tampoco nosotras no somos quien para decirles no publiquen, pero claro, bajo ciertos parámetros, ¿no? Y me parece muy, muy poderoso, Carla, realmente que estés explorando en un género que, insisto, la parte machista que tiene de la literatura, pues ha tratado como de silenciar o de opacar a las mujeres, ¿no? Se me hace increíble esta labor que haces. Y pues bueno, Carla, ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo es que inicias en este mundo de la escritura sobre lo especulativo, la ciencia ficción? O sea, ¿cuál fue el punto en el que dices, ok, esto es lo que yo quiero escribir, ya me di cuenta que soy muy buena haciéndolo, entonces que quiero empezar a escribir esto? O sea, ¿cómo fue ese encuentro que tuviste ya por fin con la parte de la escritura creativa? Pues mira, ya formal, fíjate que dentro de lo que justo hiciste el favor de leer en las antologías que he participado, yo empecé con la escritura, le llaman identitaria, justamente con una maestra, la maestra Elena de Hoyos, feminista, que hacía que escribiéramos sobre todas las cuestiones personales. Era como pues una especie de terapia que funcionaba perfecto, ¿no? Yo no sabía nada de escritura en ese entonces, te estoy hablando por ahí del 2015 más o menos. Yo no sabía nada absolutamente más que, o sea, no, pues nada, solo como por hobby. De repente, como que me empecé a salir un poco de la línea de lo que ella manejaba y hice un cuento. En ese cuento manejé algo como tipo Nahual. Dije, oye, esto me gusta mezclar esta experiencia con la fantasía. Y creo que de ahí fue como digamos que un detonador bastante importante en todo mi, pues ahora sí que en mi inicio de ya como escritura formal. Ya después empecé a tomar cursitos, vino la pandemia y es donde me descosí tomando todos los cursos habidos y por haber. Y creo que ese también fue un determinante de por qué me dediqué ya así de lleno, porque obviamente teníamos el tiempo, teníamos el tiempo para hacerlo. Entonces, esa fue básicamente los inicios de cómo sí, me incliné por los géneros fantásticos, además que siempre ha sido lo mío. Yo soy consumidora de literatura, películas de terror, sobre todo de vampiros. Entonces, fantasía, Señor de los Anillos, todo eso. Todo eso ya lo traigo yo como bagaje, ¿no? Desde chavilla. Entonces, creo que eso también me ha influenciado mucho. Alguna vez en la secundaria escribí un cuento de vampiros que jamás en la vida va a volver, o sea, está ahí bien, gracias, guardado, a ese es su lugar, ahí pertenece, pero, o sea, yo creo que la espinita ya estaba, ¿no? Entonces, jamás volví a escribir nada con respecto a fantasía, eran como tipo diarios los que yo escribía, pero nada formal. Cuando vi contigo con este curso con la maestra Elena, dije, bueno, o sea, eso me gustó, esta propuesta que yo hice y que se rompe un poquito con la línea de lo que estábamos llevando en el programa y de ahí dije, yo soy de aquí, me gusta la fantasía, me gusta escribir estos géneros, creo que voy a investigar más, voy a tomar cursos obviamente para hacerlo más formal, para tener obviamente la técnica y herramientas, ¿no? Entonces, creo que por ahí fue este decanto de la fantasía, de los géneros especulativos. Y aparte que es un género que te queda súper bien, o sea, me imagino que te está viendo gente que te conoce, yo te conozco a través de una pantalla porque no he tenido la oportunidad de estar contigo físicamente, pero yo te recuerdo muy bien, Carla, y te lo digo ahorita que estamos aquí de frente, siempre, desde que entramos a ese diplomado,
platicar, el escucharte hablar, dije, wow, es que se me hace que es una excelente escritora, quiero que sea mi amiga, era lo primero que yo pensaba. Me salvaste muchas veces ahí en ese diplomado. Tengo muy buenos recuerdos de mis compañeros. Cuando yo pensaba que no hacía las cosas bien, ustedes me animaron muchísimo, ¿no? Pero siempre vi que esto realmente era lo tuyo, ¿no? Siempre en los ejercicios, Carla escribía algo que tenía que ver con algo especulativo de ciencia ficción, siempre. Y es que creo que era lo rico de ese diplomado, que cada uno tenía su propia esencia, ¿no? Cada uno tenía su propia personalidad y podía construir cosas bastante interesantes, ¿no? Pero Carla, todo lo que vivimos en el diplomado lo llevaba a la ciencia ficción, todo. Entonces es un género que además te queda muy bien, ¿no? Lo llevas, es algo que llevas en la sangre, pero también te ves como un personaje de ciencia ficción, Carla. Entonces me da muchísimo gusto que usualmente, ¿no? Los que tenemos aquí en el Cósmica Show, pues el escuchar cómo fueron sus historias, ¿no? Cómo fue su acercamiento con la literatura, ¿no? Y también el cómo fue que encontraron sus propios estilos, que de repente también eso llega a ser un poquito complejo para el escritor, ¿no? Encontrar qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que quiero realmente hacer, ¿no? Con mi vida como escritor, ¿no? Pero algo que me llama muchísimo la atención, Carda, es que, perdóname mi ignorancia, pero presiento que tu carrera tiene que ver una parte con el diseño, ¿no? El diseñar cosas. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito esta parte, si has hecho como el experimento, tal vez de diseñar algo con respecto a tus libros, ¿no? Perdón, con respecto a tus cuentos, si has como que querido hacer un diseño o algo, o tal vez a partir de algo que diseñas te causa la inspiración para algún cuento, o sea, cómo es este proceso, cómo es que pones en balanza ambas profesiones que tú tienes, ¿no? Como diseñadora y como escritora. ¿Cómo es que llevas eso? Ay, mira, qué padre pregunta. Es muy interesante, Mitch. Fíjate que me pasa que a veces buscando la inspiración un poquito, sí recurro a dibujos, bocetos, imágenes generadas para, o sea, cosas como inconcebibles, ¿sabes? Como cosas que no son tan comunes. O, por ejemplo, muchas cuestiones de las que yo escribo tienen que ver con imágenes que me saltan, se me quedan como pues grabadas y a las que yo tengo que hacerles una historia sí o sí. Entonces, incluso a veces cuando estoy bocetando, bueno, estoy haciendo sí, un bosquejo de algún cuento o una historia, empiezo a hacer dibujitos. Estoy como esperando un poquito desarrollar a lo mejor una idea y de la nada me salen dibujos. Y justamente esas son, es un poquito extraño, pero sí a veces me dan como herramientas de, oye, ¿qué pasa si a este personaje le sale otra mano? ¿O qué pasa si a este personaje tiene otra cabeza? ¿O qué pasa si no tiene extremidades, no? O sea, a lo mejor son cosas absurdas que solamente es mano libre, ni siquiera son como cosas pensadas, pero sí ayuda un poquito dentro del desarrollo de la trama de la historia, tener como ciertos elementos extraños, cosas que no caben a lo mejor. Entonces, creo que también eso es un poquito echar mano de otro tipo de creatividad, no nada más solo texto, solo escritura. Y también soy muy visual. Por ejemplo, tengo, de repente, si estoy navegando en Facebook, así, no todos chismes, bueno, sí, pero tiene un propósito. Si algo me llama mucho la atención, le tomo foto de pantalla y dije, es que esto tiene que ser contado, esto necesita una historia, ¿no? Son también luego ejercicios, bueno, herramientas para hacer ejercicios de escritura, de soltar la mano, desarrollar una historia a una fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, y de ahí han salido algunos de mis, pues yo creo que cuentos que sí han tenido como, digamos, una aceptación, una mejor aceptación, son imágenes, ¿no? Son como esa cuestión siempre de saber qué hay detrás, qué pasó antes o qué va a pasar después de esa imagen, ¿no? Creo que sí soy muy visual y tiene mucho que ver con esto del diseño, que los detalles son primordiales también en la escritura.
Oye, Carla, y perdóname por ser chismosa, pero tengo por ahí información que algunos de tus cuentos han sido uno de los más leídos que tienen nuestras queridísimas compas de especulativas. Entonces, pues sí nos gustaría también que nos compartieras un poquito sobre estos cuentos, ¿no? Que en algún momento los has leído con ellas, ¿no? En sus eventos. Nosotras aquí abrazamos todo tipo de propuestas y sobre todo tenemos mucho cariño a especulativas, ¿no? Entonces, pues nos gustaría que nos contaras un poquito sobre esos cuentos, ya para por fin entrar con este bebé que aquí tenemos, ¿no? Para que nos cuentes más sobre No querrás encontrar a las hadas, que es lo que te trajo aquí, pero pues también tenemos muchas ganas de conocerte, Carla. Nosotras ya te conocemos la parte de la escritura, pero queremos conocerte, ¿no? Como eres en esencia. Y aprovechando ahorita que hablabas, ¿no? Sobre que la mayoría de tus cuentos o narraciones surgen a través de imágenes, entonces esos cuentos son los que en algún momento has publicado, por ejemplo, con especulativas, ¿no? Que aparecen en estas antologías. Y si fue así, ¿qué fue lo primero que te pasó en mente? O sea, el querer plasmar esa imagen, querer contar esa historia, pero ¿lo hiciste con el propósito de que fueran uno de los más leídos o solamente tenías la necesidad de expresar algo? Creo que ahí se conjuntan varias cosas, Mitch. Sí, yo creo que sí es una necesidad latente de contarle una historia, de crearme, como ya lo he contado en algunas otras entrevistas, siempre darle una explicación a algo que me inquieta demasiado, que incluso se vuelve obsesión o sueño con él hacia a ese grado. Entonces sí necesito contarle una historia a eso o sea, ¿por qué es? ¿Por qué surge? O para qué sirve? ¿O cómo funciona? ¿No? Entonces, esa es una. Esa necesidad, esa urgencia de contar algo. También las cosas que me molestan, así como ustedes, esta generación padrísima que son hasta cierto punto contestatarios y ya no se callan las cosas, eso a mí me pasa, pero yo no creo que a mí me cuesta mucho trabajo. Mi generación, te digo, éramos como, pues era otro tipo de educación, traíamos un montón de introyectos en los que, pues no, órale, usted calladito, ¿no? Calladito sea más bonita, y esa era lo que, con lo que pues desayunábamos, comíamos y cenábamos todos los días. Y ahora esta necesidad, esta urgencia de decir cosas en las que no estamos de acuerdo, eh, pues no, no estar en contra del sistema como tal, pero sí cosas que necesitan ser escuchadas y las que no estamos de acuerdo. Y pues visibilizar también conflictos, cuestiones de injusticia, ¿no? Algunos de mis cuentos van por ahí. Si alguna vez has tenido oportunidad de más o menos checar algunos en donde se mueren todos, entre la humanidad se desaparece, es un poquito eso, ¿no? Es esa como, digamos, hartazgo de que, pues, que no estamos acabando pues, con el mundo, que es las guerras, todas estas cuestiones de injusticia, ¿no? Entonces creo que sí es un poquito esa parte. Esa es una de las maneras que yo desarrollo todas estas cuestiones en las que yo estoy inconforme, ¿no? Les creo historias, les creo cuentos y pues sí, desgraciadamente todos morimos. Todos morimos en algunas de esas historias. Y, con respecto a de que si tenía algún objetivo de que fueran los más leídos, te juro que fue una sorpresa. Fue así de no me lo esperaba. Aparte, uno de esos cuentos, el de Campos de Cempasúchil, que es uno de los que se leyó, tuvo un acompañamiento súper lindo porque desde ese cuento lo creé con un taller con una maestra acá en Cuernavaca, la maestra Yasmín Cachó, y se quedó ahí en el cajón. Entonces, en un taller justamente con las chicas especulativas, a las queridas especulativas, que les mando muchos besos y abrazos, se hizo un tallereo súper lindo, un acompañamiento respetuoso, propositivo. Entonces, me hicieron propuestas, se tallereó el cuento y ya finalmente quedó así como lo está ya en redes, ya está en la plataforma y no me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba, yo lo disfruté y también fue esa necesidad de hablar justo de ese amor propio, pero del amor tipo sensual, ¿no? Entonces, esa necesidad de, sí, del hablar del erotismo femenino,
pero desde ese punto de vista del autoamor. Sí, pero no era como así, no lo esperaba, la verdad, no era, no me lo esperaba. Y además de que ese cuento está precioso, en su momento cuando lo publicaron yo lo leí porque dije, yo la conozco. Fuimos juntas a la escuela, así me sentí. Y leí ese cuento y es realmente divino, ¿no? Y creo que también es un poquito el poder que tenemos de vivir la literatura no solas. No, creo que también es algo muy, muy poderoso de qué hablar, que nosotras no vivimos estos procesos de escritura solas, ¿no? Ya no lo vivimos en un cuarto propio, como lo decía Virginia Woolf, sino que nosotras ya lo estamos viviendo y lo estamos produciendo en otros espacios, ¿no? Más públicos, y eso me parece también completamente impresionante, ¿no? Por un postulado que decía mucho Marcela Lagarde en Los cautiverios de las mujeres, ¿no? Que para los hombres siempre han vivido en un espacio desde lo público y las mujeres en lo privado. Entonces es cambiar, ¿no? Cambiar esas narrativas en la que nosotras nos tenemos que esconder para escribir, sino el estar en otros lugares, en otros espacios, ¿no? Y qué mejor que producir un cuento que además fue el más leído en un taller de mujeres, pero también acompañada, no lo hiciste sola, sino que recibiste un acompañamiento que me parece impresionante, ¿no? Y con esto que mencionabas, ¿no? Sobre la necesidad que tenías de expresar ciertas denuncias, ¿no? Al respecto, sí me surge un poquito esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿se pueden hacer denuncias también en la ciencia ficción? O sea, no es únicamente un género en el que hablamos sobre mundos demasiado utópicos, ¿no? Ni de distopías, ni nada de eso, sino que me gustaría que sí nos los dijeras muchísimo, sobre todo para las personas como yo, que no leemos mucha ciencia ficción, ¿no? Si se pueden generar o si se pueden publicar denuncias sociales, ¿no? A través de la ciencia ficción. Y si es así, ¿qué es lo que los mueve para que puedan escribir, o sea, qué es lo que los mueve, ¿no? Para que puedan hacer ficción, pero a la vez denunciando temas sociales, que no se vuelva todo una novela realista, ¿no? O de un realismo sucio, que es lo que usualmente podemos pensar, ¿no? Al hablar de cosas que ocurren actualmente, sino cómo es que lo trasladan un poquito a la ficción. Nos gustaría que nos platicara sobre eso. Sí, claro, yo creo que justamente nos valemos, las personas que tenemos esa necesidad de contar algo, de denunciar algo, nos valemos justamente de la escritura para expresarlo. Y sí, la ciencia ficción, por supuesto que es una herramienta infalible para lograrlo. Les recomiendo mucho, la verdad ahorita, ay, que me perdone, yo tengo memoria de teflón, pero de veras, lean por favor a Gabriela Damián Mirabete. Ella tiene, de hecho, este cuento ganó un premio muy importante, que te digo, memoria de teflón. Por favor, búsquenla, léanla, a ver si en algún momento puedo yo postear el cuento. Ganó un premio muy importante con este cuento de denuncia y es un claro ejemplo de lo maravilloso y lo flexible que es la ciencia ficción para poder hacer justamente este tipo de denuncias, eh, digamos, expresar inconformidad, de injusticia, de muchísimas cosas que traemos atoradas muchas personas, ¿no? Y, por ejemplo, justo en la antología de especulativas, la primera antología que se llama Nosotras, ahí van a encontrar también cuentos súper fuertes que hablan de denuncia, de injusticias, de cuestiones que tienen que ver mucho con la inconformidad, digamos, con esta realidad que les toca vivir ahora pues a la chaviza, ¿no? Que no la tienen fácil. Yo digo que tuve yo muchos privilegios cuando tenía yo su edad y creo que ahora les está tocando un mundo totalmente distinto, súper complicado, y justamente por eso hay esta reacción por parte de ustedes y por eso no se callan y por eso utilizan justamente estas herramientas que se presta la escritura para justamente hacer uso de, para, para lograr
expresar todo esto estas inconformidades. Me encanta escucharte, Carla, sobre todo porque creo que nos llevas a pensar que la literatura de ciencia ficción es más allá que robots, que apocalipsis, que zombies, ¿no? Sino que realmente tiene un sentimiento de trasfondo, como todo tipo de literatura, pero que también podemos construir mejores alternativas o peores alternativas, ¿no? De nuestras vidas. Creo que eso es un mensaje muy importante. De verdad que estoy encantada de tenerte aquí, Carla. Ya tenía mucho tiempo que no podía escucharte y volver a escuchar todo lo que piensas acerca de la literatura, creo que haces que se enriquezca muchísimo, ¿no? Esta charla no hay que verlo como una entrevista. Yo siempre les digo a los invitados, es una entrevista, es una charla, vamos a hablar de ustedes, ¿no? De repente la entrevista se torna de pregunta y respuesta, y es un poquito a veces tedioso estar así, pero veámoslo como una charla y de verdad que me encanta escucharte y sobre todo, no sé si ya te has percatado, Carla, pero ya generamos un círculo de comunicación totalmente feminista, aunque no lo quieran ver así, aunque no lo quieran, ya generamos un vínculo feminista al estar recomendando literatura de mujeres y al estar recomendando los proyectos de otras compañeras, ¿no? Que además creo que el hacer esto es sororidad completamente, ¿no? No es únicamente defendernos, sino también el hablar, ¿no? Insisto, retomar la memoria histórica pues, de aquellas autoras que, pues, han quedado silenciadas, ¿no? Tienes una comunicación perfectamente, más que perfectamente, sino que muy bien situada en lo que nosotras llamamos feminismo literario, que hoy se ha acuñado aquí en Cósmica Show. Pero bueno, Carla, ahora sí, vamos a hablar de tu pequeño bebé, vamos a hablar de No querrás encontrar a las hadas, que es pues tu publicación más reciente. Por cierto, muchísimas gracias por enviarnos un ejemplar de tu libro, se los voy a presumir porque también nos los mandó, vienen aquí autografiados, para que mueran de la envidia. Muchísimas gracias, Carla, por esto. Creo que la mejor manera de remunerar el que nos hayas enviado un ejemplar de tu libro, pues es el que hables, ¿no? Sobre eso, y también es una manera de premiarnos a nosotras, porque nos vas a decir cómo fue que viviste, ¿no? Este proceso. Cuéntanos, ¿cómo es que nace No querrás encontrar a las hadas? Queremos saber desde el mínimo detalle, desde cómo inicias a escribir esta antología de ficciones y cómo es que llega aquí, a un libro físico, ¿no? Cuéntanos un poquito de este proceso. Sí, mira, retomando un poquito lo que te decía, que pues todo el bagaje que traigo ya de seres fantásticos, mitológicos, fantasmagóricos, todo lo que tenga que ver con eh, fantasmas, vampiros, monstruos, extraterrestres, entes interdimensionales y todo eso, obviamente pues es lo que yo me he nutrido desde hace mucho tiempo que pues he tenido la curiosidad de leer estos géneros. Y cuando empezaba, no sé, bueno, sí, empecé a hacer unos tweets hace muchos años y obviamente no son tal cual, eso creo que no lo he aclarado, no son tal cual en algún, creo que hay dos tweets que fueron como, digamos que están dentro del libro, dos cuentos, dos microficciones, pero no son tal cual. Fueron como, digamos, la semillita que utilicé yo para desarrollar el cuento, porque obviamente un tweet no equivale a una microficción necesariamente. Entonces, fueron como una recopilación, Mitch. Hubo una convocatoria que hizo Lengua de Diablo, la editorial de acá de Morelos, para hacer justamente esta publicación de un libro de microficción. Entonces, bueno, yo tenía algunos cuentitos ya estructurados, la mayoría sí eran microficciones, otros tenía que cumplir con cierto número de cuentos, algunos se pasaban, no eran tan largos, pero no cabían en una microficción, ya se pasaban el número de palabras.
y los tuve que acortar, fueron me parece que dos o tres se hicieron justamente para hacer microficción y funcionaron perfecto. Otros ya los tenía incluso hasta publicados así como leíste en la reseña que te mandé, ya estaban publicados, entonces los desarrollé mejor, obviamente hubo al que pulirlos porque teníamos que integrar un libro, o sea, se tenía que integrar un libro, no solamente era, pues, ay, agarro el bonche de cuentos y pues ahí que quede, ¿no? Entonces me puse a, esto fue fácil porque yo ya tenía mucho material y lo único que tuve que hacer fue catalogarlo por temas y empecé justo con la ciencia ficción. Entonces, desarrollé bueno, más bien, sí, hice la estructura de los cuentos, primero por tema de ciencia ficción, luego por fantasmas, luego por vampiros, luego por cuestiones cósmicas, así, metafóricas, cósmicas, ahí raras. Y creo que terminé con la cuestión de fantasmas. Entonces, o sea, sí fue relativamente fácil hacer la estructura del libro como tal, pero nunca estuvo pensado para hacer un libro, o sea, solo reuní los cuentos, pero sí, obviamente, sí tuve que pensar que iban a crear una totalidad. Entonces sí había que darle forma, había que ver cómo funcionaban los cuentos, las microficciones para formar una unidad. Y, y pues esta es otra de las sorpresas que me ha dado la vida, que yo tampoco esperaba que pues ganara. Sí. Y además aplaudimos muchísimo, de verdad, el que hayas ganado. Digo, conocemos perfectamente tu talento, sabemos el ser humano que eres y bien merecido. De verdad, bien merecida que tuviste esta publicación. Para quienes ya lo tienen, pues sabrán que es un libro increíble. Ya lo terminé de leer en un viaje que hice a Tlax, entonces en esa hora de viaje lo leí perfectamente. O sea, son historias, es un libro que se puede leer realmente muy fácil, pero no es algo que te deje únicamente ahí como una lectura a la deriva y ya, ¿no? Sino que realmente te deja pensando muchísimo. Mi favorito ya lo tengo y mi favorito es justamente el que se titula igual que el libro, el de No querrás encontrar a las hadas, porque además de que es claramente ficción, pero también he notado que tienes por ahí algunos que tienen un toque coquetón de erotismo. Entonces, cuéntanos sobre un poquito sobre estas ficciones, ¿no? Que tienen un toque sobre lo erótico, y ojalá, Carla, que al final de esta charla pues puedas leernos algunos de los que se encuentran aquí en tu antología, pero cuéntanos un poquito sobre estos, porque tienes de todos, o sea, tienes desde los que son meramente ficción casi apocalípticos, por ejemplo, con el de El Botón, pero otros que tienen un toque coquetón de erotismo. Entonces, ¿cómo surgen cómo surgen estas ficciones? Porque a mí me encanta lo erótico y me parece muy coquetón que estén ahí como en unas microficciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eh, agregas esto a la antología? ¿No? ¿Cuál fue la finalidad de que tuvieras por ahí como que un toque ahí coqueto sobre esto? ¿No? Y también cómo fue el proceso que escribiste, ficción erótica, que honestamente es la primera vez que leo algo de microficción erótico. Leo relatos cortos, no relatos o cuentos eróticos, pero se me hizo muy curioso verlos en microficciones. Entonces, cómo es este proceso, Carla? Aquí vamos a spoilar, hacer spoilers para quienes no han comprado. No querrás encontrar a las hadas ya para que lo compre. Claro, no para que se les antoje. Comprarlo, se les antoje comprarlo. Ah, claro. Bueno, ya después, ¿no? Cada quien depende de lo que quiera después de leerlo. Fíjate que este cuento que aparece aquí, el que es erótico, sí. Y si te fijas, también tiene cuestiones de ciencia ficción. Entonces, de verdad, creo que justo los géneros especulativos se prestan para que tú puedas moldearlos a lo que quieras decir. En este caso, sí, esa también nace de la necesidad de hablar de la sensualidad femenina y, y creo que darle un poquito la vuelta a ser tan directos, ¿no? Tan directas con el lenguaje.
En este caso, sí, o sea, sí hablo cosas muy específicas, sí describo situaciones muy específicas del erotismo, pero se van mezclando también con criaturas de otros planetas, ¿no? Entonces, creo que me gusta jugar, me gusta torcer las redes de, de la, pues ahora sí que yo creo que si un científico leyera estas cosas, a lo mejor diría, quédate así en la ficción porque así funciona, ¿no? Realmente necesitas saber mucho sobre física o sobre física cuántica o sobre todas esas cosas. Pero a mí me gusta expresar todas estas cuestiones de, digamos, de erotismo, de sensualidad femenina a través de los géneros especulativos, ¿no? Creo que me funciona y se me hace más fácil porque soy penosa, o sea, de verdad, hablar estas cuestiones sí me da penita, pero ahora sí que me gusta escribirlo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que te enfrentas cuando se publican pues, lo que escribes, ¿no? Que ya mucha gente ya tiene acceso a lo que piensas, a lo que traes en la cabeza. Entonces, pues es un poquito penoso, pero lo disfruto mucho. La verdad me gusta mucho escribir también cuestiones eróticas y siempre desde un punto de vista sensual, no tan gráfico. Quizá eso no es lo mío. Hay personas que lo hacen magistralmente, pero eso no es lo mío. Lo mío es un poquito más sutil, creo yo. Entonces, pues es también esa necesidad de decir lo que no se podía decir, querida Mitch. Claro, qué hermoso y qué poderoso que digas todo esto, sobre todo porque sí existe una necesidad de hablar también de nuestras propias vivencias eróticas, ¿no? Yo lo he visto perfectamente, me encanta ese tema del erotismo y es muy curioso, de verdad que es muy curioso cómo se ve el erotismo. No quiero decir que todos los autores, pero sí he leído algunos autores hombres que se van con un erotismo más pegado a lo pornográfico y se dice, bueno, ¿y esto qué es erotismo? Esto no es erotismo, esto es pornografía, esto es abuso sexual, esto es todo menos erotismo, ¿no? Y me parecen muy sutiles y de verdad que disfruté muchísimo estas ficciones que aquí se encuentran porque son realmente divinas, son muy bonitas, ¿no? Y, y pues bueno, quería que nos hablaras un poquito sobre este tema, ¿no? Del erotismo, porque igual, insisto, es un tema sumamente necesario de hablar, de que nosotras estemos hablando de nuestras propias prácticas eróticas y también verlas en un libro sobre ficción, pues bueno, también es muy importante de hacerlo, ¿no? Carla, una preguntota, bueno, pregunta que también va ligada con chisme. Vimos por ahí en redes sociales sobre la presentación de tu libro en Cuernavaca, que estuvo nada más y nada menos que Efraín Blanco, también ahí presentando tu libro. Saludos, no, ni siquiera sabe quiénes somos, pero saludos a Efraín Blanco, ¿no? Carla, ¿cómo te ha recibido tu público? ¿Cómo te han recibido tus lectores? ¿No? A veces creo que eso es un segundo miedo que le tienen los escritores, ¿no? No solamente es el miedo al no ser publicado, sino el miedo al, bueno, ¿y ahora cómo me va a ir, ¿no? con mis lectores? Entonces, ¿cómo es que te han abrazado, Carla, tus lectores? ¿Cómo es que has tenido este acercamiento con ellos? Sí, bueno, ha sido bien padre la experiencia desde que ya las personas empezaron a tener el libro. Esa retroalimentación que me han dado, a veces por mensajito o a veces así que nos hemos encontrado, ha sido una experiencia súper interesante y súper linda y muy gratificante. Hasta ahorita no ha habido quejas, eso es bueno, pero bueno, no tanto, o sea, sí también me gustaría si a alguien no le late o pues, estaría bueno que me lo expresaran, ¿no? Seguramente habrá muchas personas que no les guste lo que yo escribo, pero en general me ha ido súper bien, la gente ha sido muy linda, las personas que lo han comprado me han dicho que les ha encantado, creo que la cereza del pastel fue cuando me contó una amiguita que su niña se robó el libro y a ver, presta, ¿de qué es, no?
esa curiosidad, eso creo que también es bien interesante, ¿no? Es una experiencia que no esperaba tampoco. Obviamente no es un libro infantil, pero creo que me pareció muy interesante. Esta amiga es maestra y dice que se lo llevó a chicos de sexto grado de primaria para comentar algunos cuentos y desarrollar esta cuestión de la imaginación. Decía ella que le gusta tocar la microficción con ellos porque pueden desarrollar las preguntas del qué pasó antes o qué pasó después. A eso se presta la microficción para desarrollar la creatividad en los chavitos, obvio, para todo el mundo, ¿no? Pero en ellos creo que fue bien, bien padre esta retroalimentación, no me lo esperaba. Y pues igual amigas o personas cercanas o justo personas que no me conocen y que lo compraron justo el día de la presentación. Hubo una persona asistente, Jorge creo se llamaba, hizo una lectura, o sea, impresionante, obvio, pues es un libro que se lee muy rápido, lo leyó y tuvo una lectura de los cuentos, me dijo, pues ahora sí que por su apreciación, y bueno, él sin conocerme y sin haber leído nada de mí, y fue impresionante lo que él sacó, como que vio la esencia de cada uno de los cuentos. Yo no sé cómo lo hizo, seguramente es un lector avispado, es una persona que obviamente está acostumbrado a leer o que es experto en minificción. Entonces me dio una retroalimentación también súper interesante, puntos de vista súper gruesos que tenían que ver ya cuestiones psicológicas, ¿no? Dije, órale, o sea, y pues muy válido, ¿no? Porque justo platicaba en otra entrevista, decía que esto de que se presta a la interpretación, que es un regalo maravilloso, que no nada más lo que tú quieres, tú tienes una intención quizá o no, y que las personas lo interpreten o que hagan suyo un cuento, una historia y la interpreten a su manera. Por ejemplo, la querida Carmen Gamiño, que también me amadrinó ese día, ella tuvo una lectura bien interesante del último cuento, del Takotsubo, del pulpo. Dice, yo también tengo un pulpo en el corazón, así lo dijo. Entonces, en sus propias palabras me dijo más cosas, ¿no? Pero obviamente desde su historia, desde su perspectiva, me dio, como digamos, su punto de vista, cómo le llegó a ella ese cuento, ¿no? Entonces creo que eso es bien, bien interesante también, esa retroalimentación con otras personas, con colegas también, sobre todo eso creo que también ha sido bien, bien interesante. Y pues la verdad me he sentido muy arropada, pues ha sido bien recibido, y pues yo espero que pues lo lean pues y pues que me den sus puntos de vista. Me encantaría saber qué piensan. Gracias, Carla. Me impresiona muchísimo. Bueno, no me impresiona porque conozco tu talento. Pero de verdad que me emociona demasiado el saber que no querrás encontrar a las hadas. Tiene hasta un uso didáctico, ¿no? Para el aprendizaje. Y no sé tú qué piensas, Carla, pero yo considero muchísimo que si nuestro trabajo, nuestra labor como no soy docente, pero pensándolo, ¿no? Nuestra labor como docentes o como literatos o estando en el área, ¿no? De la literatura, creo que tenemos también un poquito, no quiero decir compromiso, pero tenemos el deseo de crear nuevos lectores, ¿no? Y me emociona muchísimo la idea de que pudiste ser la espinita para niños para convertirse en futuros lectores, y eso me parece impresionante. Y también siempre lo he dicho, no hay que obligar, por favor, no obliguen a los niños, a los infantes, a los adolescentes a leer clásicos. Por favor, pónganlos a leer otra cosa que no sean a los clásicos. Y qué mejor que ponerlos a leer no vas a encontrar a las hadas, que va a ser el nuevo clásico en la ciencia ficción en México, ya lo verán. Nosotras aquí lo estamos decretando, ¿no? Pero bueno, de verdad que me emociona muchísimo, Carla, de saber que tú pudiste ser la escritora clave para que esos niños sean futuros escritores o futuros lectores. De verdad que te felicito, Carla. Insisto, reconozco muchísimo el talento que tienes. Eres una gran escritora. No eres una gran persona, una gran amiga, si me permites decirte de esa manera.
¿no? Pero de verdad que estoy muy contenta por el éxito que has tenido, que has cosechado y además es una publicación reciente y el saber que te ha ido tan bien, de verdad que nos llena de muchísimo entusiasmo. No es la primera vez que nos pasa aquí, que siempre que presentamos un libro terminan teniendo muchísimo éxito y se agotan. Entonces, de verdad que esperamos lo mismo para ti, que los agotes muy pronto y que de verdad que padre, ¿no? Que jovencitos te estén leyendo. Y eso, Carla, desde mi perspectiva, te convierte en una gran escritora, porque si fuiste lo suficientemente talentosa para hacer que ellos se interesaran en esto, ¿no? Si tuviste el talento para hacer que tus ficciones puedan ser leídas tanto por un adulto como para un infante, Carla, en mi perspectiva, ya te convierte en una gran escritora. Y de verdad lo eres. Entonces, pues, insisto, muchísimas gracias por enviarnos un ejemplar. Invitamos a toda nuestra audiencia, público, para que compren No querrás encontrar a las hadas. Y pues, bueno, ya, Carla, por favor, nos gustaría saber si te gustaría leernos, no sé, una, dos, tres ficciones que puedas ahí para que dejes a nuestro público picado, ya para ir concluyendo esta charla. Igual si tienes algo que decir, pues adelante. Claro. Bueno, sí, vamos primero con los agradecimientos. Primero, muchísimas gracias por este espacio maravilloso. De verdad, estoy así como muy abrumada con tantas muestras de cariño de tu parte, Mitch. Por fin pude platicar así como un poquito con Carlita también, con Carla. Ay, perdón, siempre tengo esta mala costumbre de hablar con diminutivos y a veces a la gente no le gusta. Es que yo ya soy como las tías de los piolines, entonces, denme chance, por favor. Pero me encanta que este espacio, pues ahora sí que me haya abierto sus puertas para presentar las hadas aquí con ustedes. Y obviamente, pues qué mejor manera de llegar a audiencias jóvenes que pues obviamente por medio de su plataforma maravillosa, Cósmica Fanzine, que pues también tiene, bueno, escritores de muchas edades, pero sí, yo creo que son jóvenes en la mayoría. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio. De verdad lo aprecio mucho. Esa fotito que mandaste de cómo fue bien recibida, cómo fueron recibidas las hadas, fue algún detalle bien maravilloso. Y pues, sí, vamos a leer algo. Este, ¿Qué será bueno? ¿Tienes una sugerencia? Sí, por favor, léeme, de verdad, léeme mi favorito, el de No querrás encontrar a las hadas. Sí, Es con todo. que mi favorito porque me gustan mucho las hadas y aparte es precioso, es divino. Ay, muchas Me gracias. gustaría escucharlo de tu voz, Carla. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, con todo gusto, con todo cariño para querida Mitch, las cósmicas, por supuesto. No querrás encontrar a las hadas. Son pequeñitas como insectos. Las alas giran por encima de su propia cabeza y flotan como si fueran dientes de león, solo que ellas van en contra del viento. No querrás encontrar a las hadas, porque escupen ácido directo a los ojos. Cuando quise atrapar a una de ellas, fue lo último que vieron los míos. Di tumbos entre los árboles que reverberaban risitas burlonas. Después, el silencio. Aleteo conjunto de arrullo letal. La vida se escurre a través de sus aguijones. Soy una con ellas. Por medio de la sangre, las habito y transmuto en diminuta esencia que se desdobla, multiplica y expande. Gracias. No, muchas gracias a ti, claro. De verdad, Carla, te aplaudo. Es divino, es precioso, son hermosas las imágenes. Me parece una ficción divina, preciosa, hermosa. De verdad, y escucharla de tu voz, no sé, no tengo palabras. De verdad que es muy bonita. De todas, sí tengo que decir que esa es mi favorita. Ya lo terminé de leer todo, pero ese quedó como en mí, sobre todo en el sentido
de que pues nosotras también podemos ser hadas, ¿no? Nosotras también podemos cambiar nuestras historias, nosotras también podemos ser pequeñitas, pero a la vez somos grandes y somos grandiosas, ¿no? Todas somos hadas. ¿En qué sentido? En que todas podemos cambiar nuestras realidades y nuestras perspectivas, y creo que eso lo hace completamente divino. De verdad, Carla, muchísimas gracias, muchas gracias por enviarnos este precioso ejemplar. Entonces, bueno, nos gustaría que nos dijeras en dónde lo pueden conseguir, en dónde lo pueden comprar, y pues ya con esto estaríamos cerrando, no sin antes leer también los comentarios que ya te dejó aquí la gente bonita que te estuvo viendo. Pero bueno, primero dinos, ¿dónde lo podemos conseguir? Sí, está ya disponible en Amazon, ya desde ya. Lo pueden conseguir si tienen la cuestión esta de Prime, el envío les sale gratis. Y en cuanto igual, si yo tengo algunos ejemplares, en cuanto yo sepa, lo comparto en redes, y si quieren pues su bonita dedicatoria personalizada, que no le digan, que no le cuenten, con mucho gusto se las hago llevar, se las hago llegar, solo que en cuanto tenga yo ejemplares físicos, lo publico en redes y con todo gusto se los mando a quien me lo pida, ¿no? Y pues de otra manera, en Amazon, ahí ya está disponible. Lo pueden conseguir también en formato Kindle y en formato impreso. Uh-huh. Oye, Carla, ¿nos compartes la liga de Amazon para que la podamos anexar a la publicación que ya hicimos previamente del libro, para que quienes estén interesados en adquirirlo, pues ahí lo puedan tener? También vamos a dejar ahí, no sé si lo vamos a mostrar en pantalla o en comentarios, Carla, pero vamos a dejar tus redes sociales, igual para que te sigan y pues cualquier cosa también te escriban. Sí, ¿Ok? claro. Entonces, pues le digo a Carla, a nuestra directora, que nos ponga aquí los comentarios que te dejó la gente bonita de Cósmica Fancy. Vamos a leerlos y también a saludarlos. Sí, claro, gracias. Dulzorra, ay, te quiero mucho, Dulzorra. Puso icónica Chel. Muchas gracias, Dulzorra. Tú también eres muy icónica. Tenemos a Alexa, Ale, nuestra querida colaboradora. Nos pone qué emoción recibir a Carla y escucharlas. Muchas gracias, Ale, por estar aquí. Nos comenta, qué bello esto del acompañamiento en la escritura, algo que ha parecido tan íntimo, nos ha acercado entre nosotras mismas y nos orilla a rescatarnos, leernos y finalmente escribirnos. Recuperando algo que decía Rivera Garza, la escritura nace del colectivo y el proceso también se va dando así. Qué bonita reflexión, Ale, muchísimas gracias. Dulce Esperanza nos pone saludos, saludos Dulce. Y tenemos Adriana Carrión, me encanta tu estilo, Carla, felicidades por estas hadas. A todas nos encanta el estilo de Carla. Y bueno, esos son todos los comentarios que tenemos. Carla, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptarnos esta entrevista para hablarnos sobre las hadas. De verdad, léanlo, cómprenlo, vale muchísimo la pena. Ya vimos que tiene muchos usos didácticos por si son docentes, también lo pueden comprar. Y pues nada, de verdad, Carla, muchas gracias. Me dio mucho gusto volver a escucharte, volver a compartir un espacio. Y bueno, Cósmica es tu casa, tú vas a ser bienvenida las veces que tú quieras estar aquí, pues las puertas de Cósmica están abiertas. Eres una más de esta gran familia que somos, siempre lo decimos en forma de broma, somos una familia poliamorosa porque somos muchos. Entonces, bienvenida a esta familia. Carla, de verdad, cuando quieras, pues aquí está el Cósmica Show. Estamos Carla, Alejandra y tu servidora como parte de proyecto. Lo que necesites, pues aquí estamos. Y pues bueno, otra vez lo voy a decir las veces que sea necesario. Muchas gracias por estar en este espacio. Extrañábamos tus comentarios en la sección de lectura de comentarios, pero nos complace muchísimo el tenerte ya por fin aquí en el Cósmica Show, que igual era una deuda que ya teníamos pendiente, que siempre has estado muy, muy pendiente de nuestras convocatorias, nos has apoyado muchísimo en la difusión del proyecto. De verdad que te lo agradecemos muchísimo, Carla, por todo esto que estás haciendo. Gracias por escribir
ciencia ficción. Gracias por permitirte el expresarte, por permitirte el escribirte y también gracias por permitirnos a nosotros leerte. De verdad, Carla, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Las quiero mucho. Muchas gracias. Nosotras también, ya sabes, para lo que necesites, aquí estamos. Y pues bueno, ya para ir cerrando con este Cósmica Show, los anuncios parroquiales. Todavía seguimos, o más bien sigo, no le voy a echar la culpa a mis compañeras, me la voy a echar a mí. Sigo teniendo pendiente la parte de la selección de las propuestas de esta convocatoria. Les prometo que este fin de semana ya les estaré enviando un correo y se estarán publicando sus nombres en la página de Cósmica. Ya estamos en los detalles finales, así que pues una disculpa de antemano. También recuerden que tenemos convocatoria abierta para nuestra sección de Cósmica Show, nuestras entrevistas y para el Cósmica Fanzine Podcast también. Y creo que no se ha publicado, no se ha mencionado, pero pueden descargar también nuestra antología de aniversario, segundo aniversario, que tengo entendido que pues ya andamos por ahí por una plataforma sobre justamente antologías de ciencia ficción. Ahí aparece ya el de Cósmica Fanzine para que lo puedan descargar, lo puedan leer, lo puedan difundir, es descarga gratuita. Nosotras creemos mucho en la democratización de la literatura, entonces lo pueden descargar gratuitamente. Y pues nada más, nos vemos en el siguiente Cósmica Show. Que estén bien y Carla, un abrazo y a todos, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Space Shuttle Discovery still on its way to orbit after a successful